Hola, muy buenas. Hoy voy a tratar sobre el libro de fundamentos de base de datos de la cuarta edición. Bueno, empecemos. Capítulo 1. Introducción. Un sistema de gestor de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un sistema gestor de base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de información. Aquí, como vemos en el gráfico, vemos que un sistema gestor de base de datos es administrado ya que contiene algunas aplicaciones que son manejadas desde esta base de datos. Aplicación de los sistemas de base de datos. Bueno, actualmente las bases de datos se usan más en las empresas públicas e instituciones públicas que son muy importantes para llevar a cabo la información que contienen cada una de las empresas. Bueno, las bases de datos son ampliamente usadas. Las siguientes son algunas de sus aplicaciones más representativas. En un banco sirve para la información de los clientes, cuentas y préstamos y transacciones bancarias. Como bien en los bancos se sabe manejar dinero, entonces ahí se puede tener como quiera la información detallada del cliente, como es su nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo y etcétera, otras cosas más. Bueno, las líneas aéreas, esto sirve para reservar o planificar un viaje. Ahí las líneas aéreas manejan su base de datos, en esa han de adquirir una información como el nombre del cliente, a qué ciudad va a viajar, eh, teléfono y qué asiento le tocará también de viajar. En las universidades eh, hay para información de estudiantes de matrícula, asignaturas y cursos. Ahí como que la base de datos tendría que tener el nombre de estudiante, el nombre de estudiantes, el sexo, fecha de nacimiento, eh, qué semestre estudia y muchas otras cosas más. Las telecomunicaciones sirve para guardar registros de llamadas realizadas de generación mensual de facturas, mantenimiento de sala, tarjeta de televisión telefónica, de prepago. Bueno, aquí como quiera, en las telecomunicaciones, aquí como quiera manejan todo, como quiera las operadoras puede ser de Claro, Movistar, CNT, ellas tienen una base de datos donde tienen controlado a cada móvil y cada vez que realice un tipo de recargo, como quiera una recarga, esto se activa. Las ventas.
En las ventas siempre se maneja bastante porque son las que las empresas realizan a diario y esto deben llevar en su contabilidad y para poder tener esto guardado utilizan base de datos. La más actual o la más que uso ahorita es SQL Server para poder hacer base de datos. Bueno, continuemos. Los sistemas de datos frente a sistemas de archivo. Bueno, hay que mantener la información de la organización del sistema de procesamiento de archivos tiene una serie de inconvenientes importantes. Estos puntos tenemos aquí, tenemos que tomarlo en cuenta al momento de hacer un sistema de base de datos. La redundancia y consistencia de datos. Debido a que los archivos y programas de aplicaciones son creados para diferentes programas en un largo periodo de tiempo, los diversos archivos tienen probablemente diferentes formatos y los programas pueden estar escritos en lenguajes diferentes. O en vez de, digamos, con información, a veces se sabe remontar la información, o sea, información que tenemos la escribimos nuevamente y eso hace una redundancia de datos y una pérdida de recursos. Bueno, la dificultad en el acceso de datos. Supongamos que uno de los empleados de un banco necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven en una dirección de una ciudad. Entonces sería una dificultad porque tendría que buscar a todos pero el cliente debería ya tener especificado a qué empleado debería buscar. Aislamientos de datos. Debido a que los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar datos apropiados. O sea, estos datos se aíslan, se pierden de la base de datos. Problemas de integridad. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia, ya que tienen que llevar restricciones para poder ser entendidos. Problemas de tenacidad. Un sistema de computador, como cualquier otro dispositivo mecánico o eléctrico, está sujeto a un fallo. O sea, nada de esto es perfecto tampoco. Puede tener en cualquier momento una falla, puede ocurrir. Anomalías en acceso concurrente. Conforme se ha ido mejorando el conjunto de ejecución de los sistemas y ha sido posible una respuesta en tiempo más rápido, muchos sistemas han ido permitiendo a múltiples usuarios actualizar los datos simultáneamente. Problemas de seguridad. No todos los usuarios de sistemas de base de datos deberían poder acceder a todos los datos, porque a veces al momento de tener una base de datos uno supongamos que la seguridad no haya sido suficiente y otro como quiera otro usuario viene y abre nuestra base de datos y la puede modificar, y cuando la vayamos a revisar la base de datos ha sido modificada, entonces ahí nos damos cuenta que la seguridad que le asignamos ha sido violada. Visión de los datos. Bueno,
como quiera que tenemos la abstracción de los datos, para que el sistema sea útil debe recuperar los datos eficientemente. Esta preocupación ha conducido a diseño de estructuras de datos complejas para representación de datos de base de datos. Como muchos usuarios sistemas de base de datos no están familiarizados con computadores, los desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de varios niveles de atracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Como aquí tenemos el primer nivel, el nivel físico, es el nivel más alto de abstracción que describe cómo se almacenan realmente los datos. Y el nivel lógico es el nivel más alto de abstracción, describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. El nivel de pistas es el nivel más alto de abstracción, describe solo la parte de la base de datos completa. Los modelos de base de datos, los modelos de los datos. Bueno, como quiera tenemos el modelo entidad-relación. Este está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre otros objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Una relación es una asociación entre varias entidades. La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama de entidad-relación que consta de los siguientes componentes. Un rectángulo que representa los conjuntos de entidades. Aquí está el rectángulo. Este representa las entidades. Las elipses que representan atributos. Que están representan los atributos. Y los rombos que representan las relaciones entre los conjuntos de entidades. Este sería. Y las líneas, o como quieran nodos, que unen a los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Serían todas estas que unen a todo el cliente. Ahí está el cliente con ID cliente, nombre de cliente, la calle, la ciudad, todos los datos que le saben pedir a un cliente en dicha puede ser una empresa que pidan esos datos. Bueno, como aquí tenemos, es una cuenta bancaria, porque tenemos cuenta, el número de la cuenta y el saldo que posee en la cuenta actualmente. El modelo relacional es el modelo que se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre específico. Como se presenta ahí en el ejemplo, aquí tenemos datos de un cliente. Como quiera, tenemos el ID cliente, el nombre del cliente, la calle, como quiera donde vive, y la ciudad. Acá tenemos el número de la cuenta y el saldo, o sea, cuánto tiene en su cuenta bancaria. Acá tenemos el ID cliente y el número de cuenta.
Usuarios y administradores de la base de datos. Bueno, usuarios de base de datos e interfaces de usuario. Hay 4 tipos diferentes de usuarios de un sistema de base de datos, diferenciados por la forma que ellos esperan interactuar con el sistema. Para eso se han añadido diferentes tipos de interfaces de usuario para diferentes tipos de usuarios. Los usuarios normales son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación permanente que se ha escrito previamente. Programadores de aplicación son profesionales informáticos que describen programas de aplicación. Los usuarios sofisticados, estos interactúan con el sistema sin programas escritos. Los usuarios especializados son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. El administrador de base de datos. Una de las principales razones por usar el sistema gestor de base de datos es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que acceden a estos datos. Aquí podemos ver cómo el administrador tiene solamente un esquema, en cambio los usuarios, los diferentes usuarios, manejan un solo esquema. Y el administrador maneja toda la base de datos, en cambio los usuarios solo manejan una pequeña parte de la base de datos. Estructura de un sistema de base de datos. Gestor de almacenamiento. Un gestor de almacenamiento es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de aplicaciones y consultas emitidas. Un sistema de autorización de integridad. Estos son que comprueban que se distinguen las restricciones de integridad y autorización de los usuarios para acceder a los datos. El gestor de transacciones asegura que la base de datos pueda ser un estado consistente. El gestor de archivos gestiona la reserva de espacio de almacenamiento de disco. El gestor de memoria intermedia es responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a memoria principal. El procesador de consultas, los componentes incluyen intérprete DLL que interpreta las instrucciones de DL y se registra las definiciones en el diccionario de datos. El compilador de DLM traduce las instrucciones de DLM en un lenguaje de consultas o un plan de evaluación consistente en instrucciones de bajo nivel que entiende el motor de evaluación de una consulta. El motor de evaluación de consultas que ejecuta de bajo nivel compilador LM. La arquitectura de aplicaciones es una arquitectura de las aplicaciones de la base de datos se dividen usualmente en 2 o 3 partes como se ilustra en la figura. En una arquitectura de 2 capas, las aplicaciones se dividen en un componente de que reside en la máquina cliente. En cambio, en una arquitectura de 3 capas, la máquina cliente actúa simplemente como frontal y no contiene ninguna llamada directa a la base de datos.
Gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, el primer video. Para el siguiente video espero salir mejor. Gracias.